Tokio 2020, el COI rompió la tradición. Lectura sobre un hecho inédito que nos ha marcado este mes de marzo, que está próximo a terminar, y esta semana que determinó la primera de cuarentena en esta contingencia COVID-19, e igualmente este hecho sin antecedentes del aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por razón de una pandemia, de un virus que tiene en vilo a la humanidad y que ya suma miles de muertos y muchos contagiados en un planeta con miles de millones de seres humanos en confinamiento por cuarentena ante este enemigo invisible. Doy lectura al texto y al final les cuento por qué mi compulsividad lectora de voz de dónde vino. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el 2021 por la pandemia del COVID-19 interrumpe una tradición de 124 años que ordenaba que el certamen se debía celebrar solo en el ciclo exacto de 4 años que comenzó en 1896, era moderna de los Juegos Olímpicos surgidos de la antigua Grecia. Por esa razón fueron cancelados y no pospuestos 3 Juegos Olímpicos, y 2 más sufrieron interrupciones de unas horas. Análisis de Alberto Galvis Ramírez, director de la revista Olímpica Digital, secretario de la Academia Olímpica Colombiana. Escribe el historiador Galvis Ramírez, periodista, miembro de ACOR Bogotá. Con la decisión tomada esta semana por el Comité Olímpico Internacional de posponer los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para el año 2021, se rompió con una tradición que comenzó con el nacimiento del certamen hace 124 años. De acuerdo con el espíritu que motivó la creación del COI en 1894, que restableció los Juegos Olímpicos a partir de 1896, se celebrarían cada 4 años, periodo denominado Olimpiada. Esta decisión fue traída de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que se realizaban de acuerdo con el calendario ático de la época cada 50 lunas llenas, que con los cambios introducidos a través de los siglos por emperadores y gobernantes, se adaptó al calendario gregoriano de los tiempos modernos para establecerse el periodo de 4 años. A partir de su primera celebración, con un rigor casi enfermizo, el COI prefirió cancelar en lugar de posponer 3 Juegos Olímpicos, por esa tradición que exigía que se celebraran en el año correspondiente al ciclo que comenzó en Atenas, Grecia, en 1896. Por tal motivo canceló los de 1916 previstos para Berlín, Alemania, por la Primera Guerra Mundial, los de 1940 con sede en Tokio, Japón, y los de 1944 asignados a Londres, Reino Unido, por la Segunda Guerra Mundial. En estas 3 oportunidades transcurrieron 3 Olimpiadas sin Juegos Olímpicos. Cuando terminó la Primera Guerra en 1918, los siguientes Juegos previstos para 1920 le correspondían por derecho propio a Berlín, Alemania. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional determinó castigar la responsabilidad de los alemanes en la conflagración que costó la vida de 20 millones de personas aproximadamente, y no solamente le arrebató la sede, sino que le prohibió a Alemania participar en la siguiente celebración que tendría lugar en Amberes, Bélgica, un territorio neutral pero víctima del conflicto. Este antecedente del COI, que hizo cumplir su ortodoxo postulado, sirvió para que en 1940, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, comenzada por los alemanes un año antes, se determinara no aplazar, sino cancelar la celebración programada en Tokio, Japón, que se quedó con todos los preparativos listos y con una inversión realizada. Paréntesis, tenemos aquí entonces que Tokio por segunda vez ve frustrado su sueño de realizar unos Juegos Olímpicos, los segundos que realizaría este año 2020. Cierro paréntesis. Austeridad en Londres 1948. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, de acuerdo con el ciclo olímpico tradicional, los Juegos se deberían reiniciar en 1948 y les fueron ofrecidos por el COI a los japoneses,
quienes lo rechazaron por los efectos devastadores que tuvo el conflicto, tanto en su economía como en el espíritu de sus pobladores, que vivieron tragedias imborrables, como las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, que dejaron más de 300.000 muertos. Londres, que estaba en turno desde 1944, decidió organizarlos, aunque de manera austera, por efectos del empobrecimiento provocado por la guerra. Los ingleses, que se han considerado como los organizadores del deporte moderno desde el siglo XIX, realizaron una justa sencilla, sentida y triste por las cicatrices aún abiertas dejadas por la hecatombe provocada por Hitler y los nazis. Paréntesis del lector. En estos Juegos de 1948 en Londres, por primera vez aparecieron en escena competencias del movimiento paralimpismo, que entonces no se llamó así, y era el deporte adaptado que en Stoke Mandeville, ahí en jurisdicción de Londres, había creado Sir Ludwig Guttmann en esos años de Segunda Guerra Mundial. Cierro el paréntesis. Continúa la lectura del texto de Revista Olímpica del historiador Alberto Galvis Ramírez. Los Juegos Olímpicos sufriendo algunos flagelos más, particularmente por la influencia de la denominada Guerra Fría, porque el mundo se polarizó entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus antagónicas doctrinas y economías capitalista y comunista, respectivamente. México, 1968, debió superar dos problemas, uno externo y el otro interno. El externo sucedió porque muchos países amenazaron con no asistir, por miedo a los más de 2.200 metros sobre el nivel del mar de la sede, porque dicha altura amenazaba la integridad de los atletas. Hubo necesidad de realizar una microolimpiada en 1966, con competencias que se celebrarían en 1968, para demostrarle al mundo que la altura no afectaría a los atletas. El problema interno ocurrió semanas antes del comienzo del certamen, cuando una protesta le costó la vida en la denominada masacre de la Plaza de las Tres Culturas a un grupo no determinado de estudiantes, quienes se manifestaron en contra de los Juegos por razones económicas. Juegos aplazados un día. En Múnich 1972 ocurrió un doloroso suceso que dejó una indeleble mancha en la historia de los Juegos Olímpicos. A las 4:30 de la mañana, el 5 de septiembre, 8 palestinos, miembros del grupo terrorista Septiembre Negro, vestidos con sudaderas, saltaron la verja de la Villa Olímpica, armados con fusiles AK-47 y con granadas, llegaron sin que nadie los detuviera hasta la calle Connolly. Penetraron al bloque de apartamentos en donde se alojaban atletas de Israel, asesinaron a un entrenador y a un pesista, tomaron a 11 israelíes como rehenes y exigieron la liberación de 200 presos palestinos en cárceles israelíes. Luego de varias discusiones con las autoridades alemanas, cambiaron su petición por un avión que los trasladara a El Cairo, Egipto. Mientras esto ocurría, las competencias de los Juegos continuaron hasta las 3 de la tarde, cuando se determinó suspenderlos. A las 4 de la tarde, los terroristas salieron hacia el aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck, en donde les tendieron una trampa, y luego de un ataque militar alemán, murieron los 11 atletas de Israel, los 8 terroristas palestinos y un policía alemán. Por estos gravísimos hechos, los Juegos Olímpicos fueron suspendidos por un día, el 6 de septiembre, durante el cual no se celebraron competencias y sí un homenaje a las víctimas en el estado de Múnich. Paréntesis del lector. En Alemania, 1972, habrían de realizarse los cuartos Juegos, que para entonces ya estaban en el concepto del paralimpismo. Habían sido en 1960 en Roma los primeros, 64 Tokio los segundos, 68 en sedes alternas a México los terceros, no fueron en México, y los cuartos en Heidelberg, Alemania, 1972, fueron antes de los Juegos Olímpicos. Hasta ese momento y en esa fecha se cumplieron antes de los Juegos Olímpicos. Durante el mes de agosto se realizaron los Juegos Paralímpicos,
los cuartos de la serie que comenzó en Roma 1960. Cierro el paréntesis y continúo con la lectura del documento del historiador y académico Galvis Ramírez. Después, en el marco de la Guerra Fría, vendrían los boicots de Estados Unidos y otros países a Moscú 1980 por la invasión soviética a Afganistán, y de la Unión Soviética y otros países del área comunista a Los Ángeles 1984, como revancha por el sabotaje del 80. A partir de entonces, la presencia de la política en los Juegos Olímpicos cambió. Por la caída del muro de Berlín y el debilitamiento de los regímenes comunistas, hechos que empezaron a poner fin a la Guerra Fría. Sin embargo, el 27 de julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, los Juegos Olímpicos del Centenario, una bomba terrorista explotó en el Parque Olímpico. 2 personas murieron y otras 110 sufrieron heridas. El ataque fue generado por un terrorista estadounidense fundamentalista, Erich Rudolph, y los Juegos debieron suspenderse durante unas horas hasta garantizar la seguridad de los atletas en la villa y en los escenarios deportivos. Paréntesis final de esta lectura: los Juegos Olímpicos del Centenario fueron los primeros vividos por quien lee este texto y, en efecto, fuimos testigos del acto ocurrido por el terrorista que activó un artefacto en el Parque Centenario. Cierro el paréntesis. Anuncia el historiador próximo martes cuáles fueron las razones que tuvo en cuenta el COI para aplazar un año los Juegos de Tokio 2020 en contra de su propia tradición de 124 años, deja el interrogante Alberto Galvis Ramírez. Y menciona unos enlaces para leer el texto y unos pies de foto. El coronavirus obligó al aplazamiento de los Juegos. Primer Comité Olímpico Internacional. Londres 1948, los primeros Juegos de la posguerra. Múnich 1972, la masacre de los atletas israelíes. E invita a visitar el sitio www.coc.org/el-news/el-con-al-medio-su-tradición/final. Ahí están el texto leído de los Juegos. Y les relato por qué razón esta compulsiva lectura en voz alta. Hacia el año 2003, no recordando por qué circunstancia, aparecimos en la honra fúnebre de el querido locutor Juan Harvey Caicedo en el Cantón Norte de las Fuerzas Armadas, el querido coequipero del proceso Disnet Prensa, Óscar Saúl Cortés Cristancho, un comunicador politólogo, avesado y conocedor como el que más de los temas de la discapacidad y las políticas públicas en el tema, y este servidor. Hasta entonces había archivado, después de haber hecho 6 años atrás objeción de conciencia para no emplearme más en los medios industriales de difusión, también había archivado el ejercicio de la locución, de la voz, profesionalmente. Y ahí, en ese espacio, durante el funeral de Juan Harvey Caicedo, y motivado por Óscar Saúl, se hizo la promesa de mi parte de retomar el ejercicio de la locución con la lectura de textos para lectores ciegos. Leer textos, libros, contenidos escritos para lectores ciegos. Y en efecto participé en el año 2004 del programa Libro Hablado del Instituto Nacional para Ciegos, leyendo decenas de libros. Y desde entonces, como esas enfermedades profesionales que se adquieren cuando uno trabaja en medios de comunicación, como aquellas de vivir pegado de un radio cuando uno ha sido radialista, o de vivir pegado de los periódicos y de la actualidad de manera compulsiva, pues siento siempre la necesidad de leer textos para los lectores que forman audiencia diversa en Disnet, Sociedad para Todos, y en los diversos procesos como Inspire Latinoamérica y como el ámbito del paralimpismo. Y estas lecturas son voluntarias
Y aquí seguimos en lo que más nos gusta hacer en la vida. Lectura de Hernando Ayala, periodista, miembro de ACOR Bogotá. Proceso Disnet Sociedad para Todos, Inspire Latinoamérica, Narratic. Sintonizados siempre, día a día, al lado de los derechos de todos.